¿Qué pasaría si el amor que se esperaba pudiera convertirse en uno de los mayores desafíos de la vida? Esa es la duda que permea la vida de Ángel, un chico que, en medio del caos dejado por su padre, Carlos, se ve obligado a cargar con el peso de la responsabilidad. Carlos abandonó cruelmente a María y a Ángel, demostrando desprecio por la familia y dejando a la madre en una situación de vulnerabilidad, fragilidad y dolor. Lo que sigue es una lucha por la supervivencia, por la búsqueda de un hogar y por la esperanza de un futuro mejor. En el calor de México, las calles se convirtieron en un laberinto hostil para Ángel. La ciudad pulsaba con la vida de los que pasaban apresurados, pero él se sentía invisible, un espectador de un mundo que no tenía espacio para él. La luz del sol se mezclaba con las sombras de las situaciones difíciles que enfrentaba. Desde que Carlos se fue, la vida de Ángel había cambiado completamente. Cargaba con la responsabilidad de cuidar a su madre enferma, a pesar de ser solo un niño. Cada día que pasaba, la promesa que se hizo a sí mismo de protegerla se volvía más difícil de cumplir. Cuando María fue internada en el hospital debido a la peoría de su salud, la soledad se abatió sobre él como una nube oscura. Las calles se convirtieron en su hogar temporal, pero también en su campo de batalla. Ángel vagaba por ellas, enfrentando el hambre y el frío, luchando por encontrar algo que pudiera saciar su necesidad básica. En medio de esta lucha, mantenía una pequeña llama de esperanza, creyendo que algo bueno podría suceder. Como un pájaro herido, buscaba refugio en cualquier lugar que pudiera ofrecer un poco de seguridad. En su búsqueda de comida, el destino lo llevó a cruzar caminos con Luis, un hombre de mediana edad que parecía un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Luis le ofreció ayuda y refugio, y, a pesar de la desconfianza inicial, Ángel se dio cuenta de que la genuina bondad del hombre era algo raro y precioso. Esta interacción fue un soplo de aire fresco en su vida, un pequeño destello de que aún había personas dispuestas a ayudar. A medida que Ángel se acercaba a Luis, secretos del pasado comenzaron a emerger. Documentos antiguos revelaron una conexión inesperada entre Luis y sus padres, María y Carlos. Lo que inicialmente parecía ser una nueva oportunidad de vida se transformó en una dolorosa traición, pues Ángel descubrió que Luis era, en realidad, su verdadero padre biológico. El peso de esta revelación lo aplastó, haciéndolo huir, incapaz de lidiar con la confusión de sentimientos. La sorpresa no se detuvo ahí. Carlos, que había abandonado a la familia, reapareció, trayendo consigo la sombra de una amenaza. Intentó manipular a Luis, exigiendo un rescate por Ángel, revelándose como un hombre sin escrúpulos. Luis, en un acto de amor y desesperación, pagó el precio por su hijo, pero las palabras de Carlos resonaron en su mente, revelando que nunca había querido ser padre. El dolor de la traición y el deseo de protección se entrelazaron de una manera que Ángel nunca podría imaginar. Después de la tormenta, Luis y María comenzaron a reencontrarse. Mientras María se recuperaba en el hospital, Luis se esforzaba por ser el padre que Ángel necesitaba. El camino hacia la reconstrucción familiar no fue fácil, pero la relación entre ellos comenzó a florecer. Cada pequeño gesto de cariño y cada palabra de apoyo eran pasos hacia la esperanza de un nuevo comienzo. Con el tiempo, Ángel comenzó a abrir su corazón a Luis. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor del pasado, Luis realmente deseaba el bien de su familia. El perdón se convirtió en un viaje, y la familia que había sido rota comenzó a unirse nuevamente, ahora fundamentada en el amor, la comprensión y la esperanza de un futuro mejor. La vida de Ángel, marcada por la lucha y el abandono, ahora se transformaba en una historia de redención y reconciliación. Ángel sentía el peso de las calles de México en sus hombros, cada paso un recordatorio de lo que había perdido. La ciudad, un laberinto de concreto y vidas apresuradas, parecía ignorarlo mientras luchaba por encontrar su lugar. El calor del día contrastaba con el frío que se alojaba en su corazón. Se veía rodeado de rostros desconocidos, todos inmersos en sus propias historias, sin darse cuenta del dolor silencioso que cargaba. Mientras caminaba, el recuerdo de su madre, María, lo impulsaba. Recordaba cuando ella lo abrazaba, su olor a flores y la sensación de seguridad que ella proporcionaba. Pero ahora, el hospital se había convertido en su nuevo hogar y su fragilidad lo dejaba inquieto. Se preguntaba si podría ser el hijo que ella necesitaba, si podría soportar la presión de cuidarla. La duda lo consumía,
una sombra constante que no lo dejaba descansar. Fue en este estado de vulnerabilidad que conoció a Luis. El hombre de mediana edad, con una expresión serena y una mirada acogedora, le ofreció un plato de comida y un lugar para pasar la noche. Inicialmente, Ángel dudó. No estaba acostumbrado a aceptar ayuda. La desconfianza lo acompañaba, resultado de tantas decepciones, especialmente la de su padre, Carlos. Pero al ver la bondad en los ojos de Luis, algo en su corazón se abrió. Luis no era solo un extraño, parecía entender los dolores que Ángel cargaba. En largas conversaciones junto a la fogata improvisada, Luis compartió historias de su propia vida, de cómo había perdido todo y luchado por volver a empezar. Sus palabras eran como un bálsamo para el alma herida de Ángel, trayendo un consuelo inesperado. Sin embargo, a cada revelación, la culpa y la duda volvían a atormentarlo. Se preguntaba si podría confiar en Luis, si no acabaría decepcionándose nuevamente. Un día, mientras exploraban el vecindario, Ángel encontró un viejo álbum de fotos que pertenecía a Luis. Al pasar las páginas, se encontró con imágenes de una familia que le parecía familiar. Entre las fotos, había una joven mujer con una sonrisa contagiosa que instantáneamente lo hizo recordar a su madre. El corazón de Ángel se aceleró al entender la conexión. Luis no era solo un salvador, sino parte de su historia. Este descubrimiento trajo un torbellino de emociones. ¿Cómo podría confiar en alguien que era, de cierta manera, un extraño, pero al mismo tiempo, su padre biológico? La revelación lo dejó en un estado de profunda confusión. Se alejó de Luis, incapaz de lidiar con la avalancha de sentimientos que lo invadían. Se sentía traicionado, como si la vida le hubiera jugado una broma cruel. La desconfianza, que había comenzado como una defensa, se transformó en una barrera infranqueable. No sabía si podría acoger a Luis en su corazón, especialmente después de todo lo que Carlos había hecho. Luis, al percibir el cambio en el comportamiento de Ángel, intentó acercarse. Sabía que la revelación había sido un shock y que necesitaba ser paciente. Pero en cada intento de diálogo, Ángel se cerraba más. La tensión entre ellos crecía, y la sensación de traición se transformaba en un abismo. Luis, por su parte, luchaba contra el dolor del rechazo, deseando ardientemente mostrar a Ángel que podría ser un mejor padre, que estaba allí para cuidarlo. Las angustias de Ángel se convirtieron en una carga pesada. Se cuestionaba constantemente, ¿soy digno de amor? ¿Puedo confiar nuevamente en alguien? Las dudas lo acompañaban como sombras, levantando muros alrededor de su corazón. Se preguntaba si la vida realmente podría ser diferente, si un futuro mejor era posible. La lucha interna se intensificaba, y la idea de recomenzar parecía más distante cada día. Mientras tanto, Carlos, el padre que había abandonado todo, reapareció en sus vidas. Su presencia trajo consigo una ola de miedo e inseguridad. Quería manipular a Luis, usar el pasado como un arma para recuperar el control que había perdido. Ángel se sintió como una pieza en un juego que no quería jugar. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, haciendo que sus esperanzas se volvieran aún más frágiles. La traición del padre biológico lo dejaba dividido entre el deseo de alejarse de Carlos y la necesidad de entender quién era realmente. La angustia y la incertidumbre se convirtieron en sus compañeros constantes. Se sentía como un barco a la deriva, navegando en un mar tempestuoso sin saber qué dirección tomar. Las interacciones con Luis ahora estaban cargadas de emoción, cada palabra una batalla entre la esperanza y el miedo. Luis intentaba mostrar a Ángel que el amor no era solo una promesa vacía, sino una construcción diaria. Se esforzaba por ser un ejemplo de resiliencia, pero la sombra del pasado aún planeaba sobre ellos. ¿Por qué no puede ser simplemente el padre que necesito?, cuestionó Ángel una noche, el dolor transpareciendo en su voz. Luis, con lágrimas en los ojos, respondió, porque soy humano, y cometí errores. Pero estoy aquí ahora, y quiero hacer todo bien. La lucha de Ángel no era solo contra los desafíos externos, sino también contra sus propios miedos e inseguridades. Necesitaba confrontar el dolor de la traición, la necesidad de perdonar y, sobre todo, aprender a confiar nuevamente. Estas emociones lo acompañaban, moldeando no solo sus interacciones con Luis, sino también su forma de ver el mundo. Y así, en medio de la confusión y el dolor,
el viaje de Ángel se convertía también en un viaje de autodescubrimiento, donde cada batalla interna lo acercaba a una verdad fundamental: el amor y la familia pueden ser reconquistados, pero solo si estaba dispuesto a abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo. Ángel se sentía perdido, atrapado en un torbellino de emociones que lo consumía cada día. La revelación sobre Luis, su padre biológico, lo había dejado en un estado de confusión. No sabía si debía acoger a esta nueva figura paternal o seguir protegiéndose del dolor que el pasado le había causado. La presencia de Carlos, su padre ausente, solo aumentaba su angustia. Sus palabras resonaban en su mente, como un eco distante que lo hacía sudar frío. El miedo de que Carlos pudiera manipular a Luis y, por consecuencia, a él, lo dejaba en un estado de alerta constante. Una noche, mientras caminaba por las calles oscuras, Ángel se encontró reflexionando sobre sus elecciones. La soledad lo envolvía como un manto pesado, y la duda crecía en su pecho. Se preguntaba si sería capaz de confiar en Luis, si podría dejarlo entrar en su corazón. El peso de las expectativas, tanto de su madre como de Luis, parecía insoportable. ¿Y si fallo? ¿Y si no logro ser el hijo que ellos desean? Estas preguntas lo atormentaban, y la presión de ser alguien que ni siquiera tenía certeza de quién era lo aplastaba. Luis, por otro lado, estaba decidido a mostrar a Ángel que podía ser un padre diferente. Sabía que la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, pero cada intento de acercarse a Ángel era recibido con resistencia. En cada conversación, Ángel se cerraba más, y la tensión entre ellos se volvía palpable. Luis sentía el dolor del rechazo, pero no se rendía. Recordaba sus propios errores, como había perdido todo, y quería probar que aún había esperanza. Cierta mañana, mientras Ángel estaba sentado en un banco de plaza, un grupo de jóvenes pasó por él, riendo y jugando. La escena le hizo recordar su infancia, los momentos simples de alegría al lado de su madre. Pero, pronto, el recuerdo fue opacado por la nueva realidad. Se sentía incapaz de conectarse con esos jóvenes, el dolor en su corazón lo mantenía alejado, como una barrera invisible. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se cuestionó a sí mismo, sintiéndose un intruso en su propia vida. Mientras tanto, la vida de Luis también estaba marcada por desafíos. Luchaba por mantener un pequeño negocio, un restaurante modesto que había comenzado con mucho esfuerzo. Las cuentas se acumulaban y las dificultades financieras eran constantes. Luis se veía en una encrucijada, necesitando decidir entre renunciar a su sueño o luchar aún más. Esa presión lo dejaba ansioso, y se preguntaba si tendría fuerzas para continuar. Pero, incluso en medio de tantos problemas, se esforzaba por estar presente para Ángel, esperando que eso hiciera la diferencia. Un día, después de una acalorada discusión entre Ángel y Luis, donde el joven expresó toda su frustración e inseguridad, ocurrió algo inesperado. Carlos apareció en la puerta del restaurante de Luis, exigiendo una conversación. La tensión aumentó instantáneamente. Ángel, que estaba ayudando en el lugar, quedó paralizado al ver a su padre acercarse. La ira y el miedo lo invadieron. Carlos, con su manera manipuladora, comenzó a lanzar comentarios venenosos, tratando de minar la confianza que Ángel estaba empezando a desarrollar en relación a Luis. Carlos dijo que realmente creía que ese hombre podía ser su padre. No es nada para ti. Ángel sintió que su corazón se disparaba. Quería gritar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La batalla interna que libraba se intensificó. Se sentía dividido entre los años de dolor y la nueva esperanza que Luis representaba. Luis, al darse cuenta de la situación, decidió intervenir. Se puso entre Carlos y Ángel, enfrentándose al hombre que había causado tanto sufrimiento. Luis dijo con voz firme y decidida que no tenía derecho a venir aquí y decir eso a su hijo. La tensión era palpable, y Ángel observaba, incrédulo. Nunca antes alguien había defendido de esa manera. El intercambio de palabras se intensificó, y Ángel se quedó al margen, absorbiendo cada momento. Quería creer en Luis, quería que ese hombre pudiera ser la figura que tanto había deseado. Pero la sombra de Carlos se cernía sobre ellos, como un espectro que no se alejaba. Cuando la discusión llegó a su clímax, Carlos, furioso, hizo una amenaza: te arrepentirás de meterte en mi vida, Luis. No dejaré que robes a mi hijo. Eso fue un duro golpe para Ángel.
La idea de ser un peón en ese juego lo dejó angustiado. Se alejó, buscando un lugar tranquilo donde pudiera pensar. Se sentó en un rincón del restaurante, las lágrimas corriendo por su rostro. Se preguntaba si realmente podría confiar en Luis. Los recuerdos de Carlos lo atormentaban, y no sabía cómo lidiar con la nueva situación. Mientras tanto, Luis, después de la confrontación, buscó a Ángel. Lo encontró solo, con la mirada distante. Luis comenzó a disculparse, con la voz cargada de preocupación. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, no importa lo que pase. Ángel lo miró, con los ojos llenos de dudas. ¿Y si también me decepcionas? Susurró, la vulnerabilidad trasluciendo en su voz. Luis se arrodilló a su lado, sosteniendo sus manos con firmeza. No soy perfecto, Ángel. Pero estoy aquí para intentar, y espero que tú también estés dispuesto a intentar. Las palabras de Luis tocaron algo profundo dentro de Ángel. Sintió una pequeña llama de esperanza, pero la duda persistía. Sabía que tendría que enfrentar sus miedos, que el camino hacia la confianza sería largo y difícil. Pero, en medio de todo el dolor, una lección comenzaba a formarse en su mente: el amor es un riesgo, y a veces, es necesario exponerse para encontrar la verdadera conexión. En el fondo, deseaba creer que Luis podría ser el padre que siempre quiso, pero aún había mucho que enfrentar antes de que esa esperanza se convirtiera en realidad. Ángel se sentó en un rincón del restaurante, la mirada perdida en un espacio vacío, como si buscara respuestas en las paredes a su alrededor. El tumulto emocional que lo envolvía era casi insoportable. Las palabras de Carlos aún resonaban en su mente, un recordatorio cruel de su pasado y de las heridas que todavía cargaba. La sensación de traición y vulnerabilidad lo dominaba, y la pequeña llama de esperanza que Luis había encendido comenzaba a apagarse. Recordaba cada momento en que Carlos lo había decepcionado, las promesas rotas y las expectativas no correspondidas. Era como si una sombra lo siguiera, recordándole constantemente lo que era perder a alguien que debería haber sido su protector. La amenaza de Carlos resonaba en sus oídos, y la idea de ser manipulado nuevamente lo paralizaba. El miedo a abrirse a Luis, a ser rechazado una vez más, crecía con cada segundo. Luis, al darse cuenta de la intensidad del dolor en Ángel, decidió que necesitaba hacer más que solo ofrecer palabras de consuelo. Se acercó al joven, sentándose a su lado, en un gesto de empatía. Sé que esto es difícil, comenzó, su voz suave pero firme. No necesitas sentirte presionado a confiar en mí de inmediato. Entiendo que estás luchando. Ángel miró a Luis, sus ojos llenos de lágrimas. Quería creer que podría confiar en ese hombre, pero la herida abierta por Carlos era un peso que lo impedía avanzar. ¿Y si todo esto termina en dolor otra vez? Cuestionó, la vulnerabilidad trasluciendo en su tono. ¿Y si me abro a ti, y tú también me decepcionas? Luis respiró hondo, sintiendo la tensión en el aire. No puedo prometer que nunca voy a errar. Nadie puede. Pero lo que puedo prometer es que voy a luchar por ti. Lucharé para que sepas que eres amado y valorado. Te lo mereces. Las palabras de Luis, aunque suaves, eran como un faro en medio de la tormenta. Ángel sintió una ola de emociones conflictivas. Quería creer, pero el miedo a la decepción era un muro alto que parecía imposible de escalar. Recordó los momentos en que Carlos lo había manipulado, y una parte de él quería protegerse, aislarse nuevamente. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, anhelaba conexión, amor, ser visto y aceptado. Luis se dio cuenta de la lucha interna de Ángel y decidió abrir su propio corazón. También tengo mis miedos, Ángel. Estoy luchando por reconstruir mi vida, para ser un mejor padre. Eso no es fácil para mí. Se detuvo, mirando a los ojos de Ángel, buscando una conexión más profunda. He cometido muchos errores en el pasado, y no quiero que tú pases por lo mismo. Quiero que sepas que estoy aquí, no solo como tu padre, sino como tu amigo. Y quiero que tengas la oportunidad de conocerme, sin presiones. Ángel sintió un tirón en su corazón. Él sabía que Luis se estaba esforzando, y eso era algo que nunca había experimentado antes. Una parte de él quería retroceder, pero había algo en Luis que lo atraía, como un imán. Al mismo tiempo, el dolor de Carlos le recordaba su fragilidad. ¿Y si te cansas de mí? ¿Y si no soy el hijo que esperabas? El miedo a ser insuficiente lo consumía.
Luis sacudió la cabeza, su expresión sincera y cálida. No importa quién eres o quién fuiste. Lo que importa es quién quieres ser. Vamos a descubrirlo juntos. Nadie es perfecto, y no espero que lo seas. Lo que quiero es que sientas que tienes un lugar aquí, a mi lado. La sinceridad en las palabras de Luis tocó algo profundo dentro de Ángel. Recordó sus días más felices, cuando soñaba sin límites, cuando creía que el amor podía curar. Se dio cuenta de que, si continuaba escondiéndose, perdería la oportunidad de experimentar esta nueva vida que se le estaba ofreciendo. La lucha interna aún existía, pero, por primera vez, consideró la posibilidad de que podría haber un futuro diferente. Luis, al percibir el cambio sutil en la expresión de Ángel, decidió dar un paso adelante. Hagamos un trato, sugirió, su tono ligero, casi juguetón. ¿Qué tal si comenzamos desde cero? Podemos conocernos, sin presiones. Puedes contarme sobre tus intereses, tus pasiones, lo que te hace feliz. Y yo haré lo mismo. Ángel dudó, pero la idea de un nuevo comienzo comenzó a tomar forma en su mente. Recordó cuánto amaba dibujar, como el arte siempre había sido su escape. Me gusta dibujar, dijo, su voz aún vacilante, pero con una chispa de emoción. Es algo que hacía mucho cuando era más joven. Luis sonrió, animándolo. Eso es increíble. ¿Qué tal si me muestras un día? Podríamos incluso hacer una pequeña exposición solo para nosotros dos. Un espacio seguro para que te expreses. ¿Qué opinas? La propuesta hizo que el corazón de Ángel se acelerara. Nunca había compartido su arte con nadie, pero la idea de hacerlo con Luis parecía menos aterradora. Sintió una ola de esperanza inundar su ser. Yo puedo intentarlo, respondió, una sonrisa tímida comenzando a surgir en su rostro. La conversación continuó, y mientras compartían historias, risas y miedos, Ángel comenzó a darse cuenta de que Luis no era como Carlos. Estaba empezando a vislumbrar la posibilidad de una relación basada en el amor y la comprensión, y no en la manipulación y el dolor. El camino aún sería largo, pero la decisión de abrirse a esa nueva conexión comenzó a formarse en su corazón. Allí, en ese restaurante modesto, una nueva esperanza estaba naciendo, y Ángel sintió, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez sería posible encontrar un hogar en alguien. La sonrisa tímida de Ángel iluminó su rostro por primera vez en mucho tiempo, y Luis notó el cambio. La tensión que antes pendía entre ellos parecía estar disipándose, sustituida por una fracción de esperanza. Sin embargo, la lucha interna de Ángel aún estaba lejos de resolverse. El miedo a abrirse completamente y el recuerdo de Carlos aún pesaban en su mente. Sabía que había un largo camino por delante, y las dudas comenzaron a acumularse nuevamente, como nubes oscuras en el horizonte. A medida que pasaban los días, la nueva conexión entre ellos se fortaleció, pero las sombras del pasado no estaban dispuestas a desaparecer fácilmente. Ángel, aunque intentaba abrirse, a menudo se encontraba atrapado en su propia mente, sumergiéndose en recuerdos dolorosos que lo paralizaban. Recordaba momentos en que Carlos le había prometido mundos, solo para dejarlo desolado. Las promesas no cumplidas lo dejaron con una sensación de impotencia. Luis, al notar los periodos de silencio de Ángel, intentaba abordarlo con delicadeza. «Sabes que estoy aquí para ti, ¿verdad?», decía, su voz suave como un susurro. «No tienes que cargar con todo esto solo». Sin embargo, las palabras no parecían ser suficientes. Ángel a menudo se preguntaba si realmente debía permitir que Luis entrara en su vida. El temor de que la historia se repitiera lo consumía. ¿Y si se cansa de mí?, pensaba, angustiado. ¿Y si no soy el hijo que él esperaba? Estas preguntas lo atormentaban, y a cada nueva conversación que intentaba tener con Luis, sentía que estaba al borde de un abismo, a punto de caer en un lugar de tristeza y desilusión. Recordaba su arte, como dibujar le traía un alivio temporal de los dolores emocionales. Un día, mientras intentaba concentrarse en un nuevo boceto, se vio incapaz de poner el lápiz sobre el papel. La frustración se apoderó de él, y terminó rasgando la hoja, un acto impulsivo que lo dejó aún más angustiado. Luis, al notar el cambio en el comportamiento de Ángel, decidió intervenir nuevamente. Se sentó a su lado, observando la pila de papeles arrugados que se acumulaban sobre la mesa. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó, su voz calmada y alentadora.
Ángel miró a Luis, buscando una respuesta, pero la verdad era que estaba luchando contra un torbellino de emociones. Solo, no puedo, murmuró, la voz temblorosa. Siento que no soy lo suficientemente bueno, que todo lo que hago está mal. A veces, me pregunto si es mejor simplemente rendirme. Las palabras de Ángel cortaron como un cuchillo. Luis sintió el dolor que brotaba del joven. Sabía que necesitaba actuar. Rendirte no es una opción, Ángel. No estoy aquí porque espere algo de ti. Estoy aquí porque me importas. Y mereces luchar por ti mismo. La vida está llena de altibajos, y todos fallamos en algún momento. Lo importante es cómo nos levantamos después. Ángel miró a Luis, la vulnerabilidad en su mirada mezclándose con la determinación que su padre expresaba. Quería creer en las palabras de Luis, pero la lucha interna aún lo mantenía atrapado. ¿Y si fallo de nuevo?, preguntó, la incertidumbre escurriendo de sus labios. Luis sonrió de manera alentadora. ¿Y si fallas? Simplemente te levantas y lo intentas de nuevo. Estaré aquí para ayudarte. La vida no es una carrera, es un aprendizaje constante. Cada error es una lección. La conversación hizo que Ángel reflexionara sobre sus propias fallas. Se dio cuenta de que se había dejado definir por sus experiencias pasadas, permitiendo que las decepciones moldearan su identidad. Pero la verdad era que no necesitaba ser solo la suma de sus fallas. Tenía el poder de redefinir quién era, de trazar un nuevo camino. Mientras tanto, la presencia de Luis en su vida comenzó a afectar no solo a Ángel, sino también a Luis. El hombre, que estaba tratando de levantarse después de sus propias dificultades, se sentía revitalizado por la determinación de Ángel. Recordaba cómo se sentía perdido y lo fácil que era caer en la trampa de la desesperación. Sin embargo, la visión de la lucha de Ángel lo inspiraba a continuar, a no rendirse en sus propias batallas. La dinámica entre ellos comenzó a transformarse en una danza de apoyo mutuo. Luis se convirtió en un ejemplo de resiliencia para Ángel, mientras que Ángel, a su vez, trajo un nuevo propósito para Luis. Comenzó a abrirse más sobre su pasado, compartiendo sus experiencias y miedos, creando un espacio seguro donde ambos podían expresarse sin juicios. Una noche, mientras ambos estaban sentados en un café, Luis decidió compartir un poco más sobre su historia. Cuando era más joven, también me sentía perdido. Pensaba que necesitaba tener todo bajo control, que tenía que ser perfecto. Pero aprendí que la perfección es una ilusión. Lo que realmente importa es el viaje y cómo nos permitimos crecer con nuestros errores. Ángel escuchó atentamente, sintiendo una conexión más profunda formarse entre ellos. Se dio cuenta de que, aunque ambos tenían sus luchas, estaban aprendiendo juntos la importancia de perdonarse y permitirse fallar. A medida que la noche avanzaba, la conversación fluyó, y Ángel comenzó a compartir más sobre su pasión por el arte. Habló sobre cómo dibujarlo ayudaba a expresar emociones que a menudo no podía poner en palabras. Luis escuchó con atención, animando a Ángel a compartir sus creaciones, incluso si era solo con él. Un día, quiero ver tus obras, dijo Luis, su mirada llena de aliento. Creo que sería una experiencia increíble para los dos. Las palabras de Luis plantaron una semilla de esperanza en el corazón de Ángel. Comenzó a imaginar un futuro donde podría ser libre para crear, donde su arte podría ser una extensión de quien era, sin las sombras del pasado oprimiéndolo. Esta nueva perspectiva comenzó a desbrozar un camino de superación y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. El miedo aún estaba ahí, pero ahora había algo más fuerte, la creencia de que el cambio era posible. Y, al lado de Luis, sentía que podía enfrentar cualquier tormenta. La sonrisa tímida de Ángel iluminó su rostro por primera vez en mucho tiempo, y Luis notó el cambio. La tensión que antes flotaba entre ellos parecía estar disipándose, reemplazada por una fracción de esperanza. Sin embargo, la lucha interna de Ángel aún estaba lejos de resolverse. El miedo a abrirse por completo y el recuerdo de Carlos aún pesaban en su mente. A medida que pasaban los días, la nueva conexión entre ellos se fortalecía, pero las sombras del pasado no estaban dispuestas a desaparecer fácilmente. Ángel, aunque intentaba abrirse, a menudo se encontraba atrapado en su propia mente, sumergiéndose en recuerdos dolorosos que lo paralizaban. Recordaba momentos en que Carlos le había prometido mundos, solo para dejarlo desolado.
Luis, al darse cuenta de los periodos de silencio de Ángel, trataba de acercarse a él con delicadeza. «Sabes que estoy aquí para ti, ¿no?», decía, su voz suave como un susurro. «No necesitas cargar todo esto solo». Sin embargo, las palabras no parecían ser suficientes. Ángel a menudo se preguntaba si realmente debería permitir que Luis entrara en su vida. El temor de que la historia se repitiera lo consumía. ¿Y si se cansa de mí?, pensaba, angustiado. ¿Y si no soy el hijo que esperaba? Estas preguntas lo atormentaban, y con cada nueva conversación que intentaba tener con Luis, sentía que estaba al borde de un abismo, a punto de caer en un lugar de tristeza y desilusión. Un día, mientras intentaba concentrarse en un nuevo boceto, se encontró incapaz de poner el lápiz en el papel. La frustración se apoderó de él, y terminó rasgando la hoja, un acto impulsivo que lo dejó aún más angustiado. Luis, al notar el cambio en el comportamiento de Ángel, decidió intervenir nuevamente. Se sentó a su lado, observando la pila de papeles arrugados que se acumulaba sobre la mesa. «¿Quieres hablar sobre eso?», preguntó, su voz tranquila y alentadora. Ángel miró a Luis, buscando una respuesta, pero la verdad era que estaba luchando contra un torbellino de emociones. «Solo, no puedo», murmuró, la voz temblorosa. «Siento que no soy lo suficientemente bueno, que todo lo que hago está mal. A veces, me pregunto si es mejor simplemente rendirme». Las palabras de Ángel cortaron como un cuchillo. Luis sintió el dolor que brotaba del joven. «Rendirse no es una opción, Ángel. No estoy aquí porque espere algo de ti. Estoy aquí porque me importas. Y mereces luchar por ti mismo. La vida está llena de altibajos, y todos fallamos en algún momento. Lo importante es cómo nos levantamos después». Ángel miró a Luis, la vulnerabilidad en su mirada mezclándose con la determinación que el padre expresaba. Quería creer en las palabras de Luis, pero la lucha interna aún lo mantenía atrapado. «¿Y si fallo de nuevo?», preguntó, la incertidumbre goteando de sus labios. Luis sonrió de manera alentadora. «¿Y si fallas? Simplemente te levantas y lo intentas de nuevo. Estaré aquí para ayudarte. La vida no es una carrera, es un aprendizaje constante. Cada error es una lección». Las palabras de Luis resonaron en la mente de Ángel. El joven comenzó a darse cuenta de que sus fallas no eran el fin, sino escalones que podrían llevarlo a un lugar mejor. Recordó cómo siempre se sintió más ligero al dibujar y decidió que, en lugar de dejarse llevar por el dolor, podría usar el arte como una forma de expresar sus miedos y frustraciones. La semana siguiente, comenzó a hacer pequeños bocetos de nuevo. No eran obras maestras, pero cada línea que trazaba representaba un paso hacia la superación. Se sentó cerca de Luis en un parque, donde los árboles florecían, y comenzó a dibujar. Luis observó en silencio, admirando la determinación de Ángel. «Eso es increíble», Luis elogió, haciendo que el corazón de Ángel se acelerara. «Tienes un don real». Ángel sonrió tímidamente, pero la semilla de confianza estaba comenzando a brotar dentro de él. Con cada elogio de Luis, sentía que sus inseguridades estaban lentamente disipándose. Comenzó a compartir más sobre su arte, hablando sobre sus inspiraciones y las emociones que trataba de capturar en sus creaciones. A lo largo de las semanas, Ángel comenzó a abrirse más. Confió en Luis, compartiendo sus recuerdos de Carlos y cómo eso aún lo lastimaba. Luis escuchó atentamente, sin prisa, permitiendo que Ángel hablara hasta que su dolor fuera expresado en palabras. Tenía tanta esperanza, pero todo se desmoronó, dijo a Ángel un día, su voz baja. «Solo no quiero pasar por esto otra vez». Luis, siempre comprensivo, respondió: «Entiendo, y es normal sentir miedo. Pero ya has dado un paso importante al abrirte a mí. Eso es parte del proceso de sanación. Recuerda, no estás solo». Estas conversaciones se convirtieron en un pilar de apoyo para Ángel. Comenzó a ver que, a pesar de las fallas del pasado, aún había espacio para el crecimiento. Y, a medida que se permitía sentir, también comenzó a sentir la fuerza que venía de la amistad que se estaba formando entre él y Luis. Cierta noche, mientras ambos estaban sentados en un café, la conversación fluyó hacia sueños y aspiraciones. «Siempre he soñado con tener una exposición de arte», confesó Ángel. «Pero siempre pensé que era algo distante, algo que nunca sucedería». Luis sonrió,
animándolo. ¿Por qué no comenzar a trabajar en eso? Tienes talento, y me encantaría ver eso suceder. Hagámoslo juntos. Las palabras de Luis encendieron una llama de esperanza en Ángel. Comenzó a imaginar la posibilidad de un futuro donde su arte pudiera ser visto y apreciado. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba solo en las conquistas materiales, sino en la realización personal y en la construcción de relaciones significativas. A medida que los días se transformaban en semanas, Ángel comenzó a aplicar las lecciones que había aprendido. Se permitió fallar, entendiendo que eso formaba parte del camino. Dibujó, rasgó papeles, pero también creó obras que lo hicieron sentir orgulloso. Y con cada nuevo boceto, sentía que se estaba reconectando con su esencia. Luis, por su parte, también se transformó. Comenzó a reflexionar sobre sus propios miedos y desafíos, reconociendo que la amistad con Ángel lo ayudaba a crecer. Juntos, exploraron sus vulnerabilidades, creando un espacio donde ambos podían sentirse seguros. Su amistad se solidificó, y Ángel se dio cuenta de que, al lado de Luis, no solo estaba superando sus desafíos, sino también aprendiendo a ver el mundo de una nueva manera. Y, con cada paso que daba, se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar cualquier tormenta que pudiera surgir en su camino. La noche de la exposición finalmente llegó, y Ángel sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Había trabajado incansablemente, dedicando horas a crear las obras que ahora adornaban las paredes de un pequeño, pero acogedor, galpón en la ciudad. El espacio estaba lleno de amigos y familiares, todos admirando sus creaciones. Luis estaba a su lado, siempre animando, pero Ángel aún cargaba la sombra del miedo. Mientras observaba a las personas comentando sobre sus obras, una ola de inseguridad lo golpeó. ¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si todo esto es un gran error? Sentía el estómago revuelto con cada sonrisa que pasaba por él. Luis, al notar el cambio en la expresión de Ángel, se inclinó y susurró: «Recuerda, hiciste esto por ti. No te preocupes por la opinión de los demás. Lo que importa es que tuviste el valor de exponer tu verdad». Pero, incluso con las palabras de apoyo, la duda persistía. Al mirar los cuadros, que reflejaban sus luchas, miedos y esperanzas, Ángel se vio frente a frente con su pasado. Recordó a Carlos, las promesas no cumplidas y el sentimiento de traición que lo llevó a cerrarse al mundo. Ahora, con la presencia de Luis, todo parecía tan diferente, pero las heridas aún estaban ahí, abiertas y palpitantes. La noche avanzaba y la tensión aumentaba. Ángel decidió dar una vuelta por el espacio, tratando de distraerse. Pero, al pasar por un grupo que discutía uno de sus cuadros, escuchó una frase que lo paralizó. «Es una pena que aún no haya superado el dolor. Los trazos son tan pesados, tan llenos de sufrimiento». Esas palabras cortaron como un cuchillo. Ángel sintió que su corazón se aceleraba, la respiración se volvía pesada. Recordó todas las veces que se sintió inadecuado, todas las veces que el dolor lo hizo dudar de sí mismo. Quería gritar, quería defenderse, pero el silencio parecía ser la única opción. Lo que no se dio cuenta era que, al callar, estaba permitiendo que el miedo se apoderara de su noche. Luis, siempre atento, notó el cambio en la postura de Ángel. Se acercó, la preocupación estampada en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó, la voz cargada de amabilidad. «No necesitas escuchar eso. Vamos a alejarnos un poco». Pero Ángel no se movió. Estaba atrapado en sus pensamientos, luchando contra una tormenta interna. «¿Y si tienen razón?», murmuró, la voz casi inaudible. «¿Y si nunca consigo liberarme del dolor que cargo?». Luis sostuvo el brazo de Ángel, forzándolo a mirar a sus ojos. «No te defines por tu pasado, Ángel. Eres lo que haces hoy. Mira a tu alrededor. La gente está aquí porque cree en ti. Te estás permitiendo vivir de nuevo, y eso es algo increíble». Estas palabras despertaron algo dentro de Ángel. Se dio cuenta de que el dolor que sentía no tenía que ser una carga, sino una parte de su camino. Miró las obras expuestas y vio no solo sufrimiento, sino también un crecimiento, una transformación. Cada pincelada era una historia de superación. Con un profundo suspiro, Ángel decidió que no quería esconderse más. Se volvió hacia el grupo que había comentado sobre su arte. Con la voz temblorosa, pero firme, dijo: «Pinté esto porque quería mostrar que el dolor es parte de la vida.
Pero también quería mostrar que es posible transformar ese dolor en algo bello. El arte es mi refugio, y aunque todavía estoy luchando, estoy aquí, y eso es lo que importa. El grupo quedó en silencio, sorprendido por la sinceridad de Ángel. Sintió el peso disiparse, y la valentía comenzaba a brotar dentro de él. Continuó: si no hubiera sentido el dolor, no habría sido capaz de crear estas obras. Cada una de ellas es una parte de mí, y estoy aprendiendo a aceptar eso. Luis sonrió, orgulloso. Las palabras de Ángel resonaron en el espacio, y la atmósfera comenzó a cambiar. Las personas empezaron a acercarse, algunas compartiendo sus propias historias de lucha y superación. Ángel se dio cuenta de que no estaba solo, que muchos allí también llevaban sus propias cicatrices. Y, poco a poco, la conexión entre ellos se fortaleció. La noche avanzó, pero la tensión que antes dominaba a Ángel fue reemplazada por un sentimiento de alivio. Comenzó a recibir elogios sinceros y a ver las reacciones emocionadas de quienes admiraban sus obras. Con cada sonrisa, con cada palabra de apoyo, Ángel sentía su confianza crecer. En ese momento, comprendió que el verdadero éxito no estaba en ser perfecto, sino en ser auténtico. Se dio cuenta de que la vida era un viaje de altibajos, y que cada paso, incluso los más difíciles, lo acercaba más a quien realmente era. Mientras la exposición llegaba a su fin, Ángel miró a Luis, que estaba a su lado, con un brillo en los ojos. Sintió una oleada de gratitud. En ese instante, entendió que la verdadera riqueza no estaba en los logros materiales, sino en las relaciones que había construido, en la amistad que había florecido entre ellos. La noche se cerraba, pero el viaje de Ángel apenas comenzaba. Había enfrentado sus miedos y se había permitido ser vulnerable. Y al hacerlo, descubrió una fuerza interior que nunca supo que poseía. El dolor no desaparecería mágicamente, pero ahora sabía que podía manejarlo, que tenía a alguien a su lado que lo apoyaba. Y así, con un corazón más ligero y una nueva determinación, Ángel se despidió de la noche, listo para enfrentar lo que viniera, creyendo en su potencial y en la belleza que su arte podría traer al mundo. Después de la exposición, la vida de Ángel comenzó a transformarse de manera sutil, pero impactante. No solo había compartido su arte, sino también sus emociones, permitiéndose ser vulnerable ante un público que lo apoyaba. Las palabras que intercambió con los visitantes de esa noche resonaban en su mente, como un recordatorio constante de que el dolor y la belleza podían coexistir. Luis, siempre a su lado, notó este cambio. ¿Viste cómo la gente se conectó con tu historia?, preguntó, mientras caminaban juntos a casa. Tu arte tocó sus corazones. Ya no estás solo en este viaje. Ángel asintió. El peso que antes lo oprimía ahora parecía más ligero. Sí, lo siento. Cada sonrisa que recibí, cada historia compartida, me hizo darme cuenta de que el dolor que cargo no es una carga. Es parte de quien soy, y eso puede ser hermoso. La conversación fluyó naturalmente, y Ángel se dio cuenta de que estaba más abierto y confiado. Reflexionó sobre lo que realmente significaba triunfar. Siempre pensé que el éxito era ser reconocido, tener una gran galería. Pero ahora veo que el verdadero éxito está en las conexiones que hacemos y en las historias que contamos. Luis sonrió, orgulloso de su amigo. Exactamente. Y lo hiciste con maestría. Tu arte es un puente entre tú y los demás. Has dado vida a tu sufrimiento y, al hacerlo, inspiraste a tantas personas. Con el tiempo, Ángel comenzó a involucrarse más activamente en la comunidad artística. Decidió organizar talleres de arte para jóvenes que, como él, luchaban con sus propias batallas. Quería mostrarles que la expresión artística podía ser una forma de curación, una manera de transformar el dolor en belleza. La idea de ayudar a los demás comenzó a convertirse en un nuevo propósito en su vida. Sin embargo, no todo fue fácil. Ángel aún enfrentaba días difíciles, momentos en que la inseguridad volvía a amenazar su confianza. En una de esas ocasiones, se encontró nuevamente en uno de esos momentos de duda, sentado frente a un cuadro inacabado. La tela blanca parecía un reflejo de su propia mente, llena de incertidumbres. Luis entró al estudio. Al ver la expresión preocupada de Ángel, se sentó a su lado. ¿Está todo bien? Pareces distante. A veces, siento que solo me estoy engañando. ¿Y si esta fase pasa? ¿Y si no puedo crear más?,
dijo Ángel, su voz temblorosa. Luchaba contra el miedo de fallar nuevamente, de sentirse perdido. Luis miró a sus ojos. Recuerda cuando diste voz a tu dolor en la exposición. No solo estás creando arte, te estás conectando contigo mismo y con los demás. La vida está llena de altibajos. Lo importante es que sigas expresándote, independientemente del resultado. Las palabras de Luis resonaron en su mente. Ángel se dio cuenta de que, aunque las inseguridades eran parte de su jornada, la verdadera falla sería rendirse ante su pasión. Él decidió que, incluso en los momentos de duda, no se permitiría callar. Se levantó, tomó los pinceles y comenzó a trabajar en el lienzo nuevamente. Cada movimiento se convertía en una afirmación de su fuerza y resiliencia. A lo largo de los meses siguientes, Ángel vio su vida transformarse. Comenzó a recibir invitaciones para exponer sus obras en otras galerías y eventos. La respuesta del público era cálida, y cada nueva oportunidad lo animaba a explorar aún más su arte. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba solo en las conquistas materiales, sino en la capacidad de tocar la vida de los demás y de conectarse con ellos. Los talleres que organizó se convirtieron en un éxito. Vio a jóvenes abrirse, compartir sus historias y encontrar fuerza en el arte. Ángel se convirtió en un mentor, y esta nueva relación de amistad y apoyo con los participantes trajo un nuevo significado a su vida. Estaba ayudando a moldear el futuro de otros, así como Luis lo había hecho por él. En uno de los encuentros, una joven llamada Sofía se destacó. Tenía un talento increíble, pero también luchaba contra la inseguridad y la duda. Ángel la animó a exponerse, compartiendo su propia historia de superación. La arte es un reflejo de quienes somos, y todos nosotros tenemos algo valioso que mostrar, dijo él. Sofía miró a Ángel con admiración. ¿Realmente crees en eso? ¿Qué podemos transformar nuestro dolor en arte? Sí, respondió Ángel, con una sonrisa. El dolor puede ser un profesor, y el arte, una forma de honrar esas lecciones. No tengas miedo de mostrarte. Eres más fuerte de lo que piensas. Las palabras de Ángel se convirtieron en un mantra para muchos que pasaron por sus talleres. Vio cómo el arte los ayudó a expresarse y a crear lazos significativos. Así, Ángel continuó creciendo, no solo como artista, sino como ser humano. Con el paso del tiempo, la vida de Ángel se llenó de nuevas experiencias y amistades. Aprendió a aceptar los altibajos, a comprender que cada desafío era una oportunidad de crecimiento. Su viaje no era solo sobre vencer el dolor, sino también sobre permitir que lo guiara a nuevos comienzos. Y, al mirar hacia el futuro, Ángel se sentía más preparado que nunca. Sabía que su historia estaba lejos de terminar, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de amor, arte y conexiones significativas. Pasaron meses desde aquella primera exposición, y Ángel no podía imaginar cuánto cambiaría su vida. Había encontrado un nuevo propósito, y eso se reflejaba en cada pincelada que daba. Los talleres que organizaba no eran solo un espacio para enseñar, se convirtieron en un verdadero santuario de sanación y expresión. Observaba a jóvenes como Sofía abrirse, mostrando sus vulnerabilidades y talentos, y eso lo llenaba de gratitud. Había algo mágico en ver la transformación en sus rostros, la manera en que el arte los ayudaba a encontrar voz y fuerza. En un día soleado, mientras caminaba por el parque, Ángel se permitió reflexionar sobre su viaje. Recordó cómo se sentía atrapado en un ciclo de incertidumbre, como el dolor parecía una sombra constante en su vida. Ahora, ese dolor era parte de él, pero no lo definía. Había aprendido que las limitaciones que antes lo aprisionaban eran solo barreras que podía superar. Su arte ya no era un escape, sino una forma de conexión, tanto consigo mismo como con los demás. Mirando hacia atrás, Ángel se dio cuenta de que sus experiencias lo moldearon de maneras que nunca podría haber previsto. Se había convertido en un mentor, un amigo, sobre todo, un ser humano más fuerte. Los fracasos que enfrentó ya no se veían como derrotas, sino como oportunidades de reinicio. Cada error había traído una lección, y cada lección lo acercaba más a quien realmente era. Sonrió al pensar en las veces que se sintió perdido, ahora entendiendo que esos momentos de duda eran esenciales para su crecimiento. El concepto de éxito también evolucionó. Antes, veía la riqueza y el reconocimiento como los principales objetivos. Ahora,
Sabía que el verdadero éxito estaba en las conexiones que formaba y en las vidas que tocaba. Cada joven que salía de sus talleres con un brillo en los ojos y un nuevo deseo de expresarse era una victoria mucho más significativa que cualquier premio que pudiera recibir. Ángel se sentía rico, no en bienes materiales, sino en experiencias y conexiones humanas. La sabiduría adquirida a lo largo de la jornada trajo una nueva perspectiva sobre la vida. Comprendió que el dolor y la alegría coexisten, y que ambas pueden ser fuentes de belleza y fuerza. Esta comprensión le permitió vivir en paz con sus emociones. Ángel ahora enfrentaba los desafíos de la vida con una calma que antes le era desconocida. Sabía que cada día traía nuevas luchas, pero también nuevas oportunidades de crecimiento. Las lecciones que aprendió fueron fundamentales. El arte se convirtió en su forma de vivir, y se esforzaba por compartir eso con el mundo. Ángel no solo hablaba sobre la importancia de la expresión, sino que también practicaba la vulnerabilidad en su propia vida. Se permitió ser auténtico, mostrándose en su totalidad, y eso inspiró a otros a hacer lo mismo. Las amistades que cultivó a lo largo de la jornada, especialmente la relación con Luis y sus jóvenes artistas, trajeron una nueva luz a su camino. Estas conexiones eran inusuales, pero profundamente significativas. Cada una de ellas le enseñó a mirar a las personas con más empatía, a entender que cada uno lleva sus propias batallas. Con el tiempo, Ángel se convirtió no solo en un artista, sino en un referente de esperanza y superación. A menudo recibía mensajes de agradecimiento de jóvenes que habían participado en sus talleres, contando cómo el arte había cambiado sus vidas. Estos relatos alimentaban su alma, recordándole que su viaje tenía un propósito mayor. Se sentía en paz, sabiendo que había logrado transformar su dolor en algo bello y significativo. En un día tranquilo, mientras observaba a una nueva clase de jóvenes artistas, Ángel sintió una ola de gratitud. Se dio cuenta de que sus experiencias, incluso las más difíciles, se habían entrelazado para crear un tapiz rico y vibrante. La vida era un ciclo de altibajos, y finalmente se sentía cómodo en su propia piel. Las emociones que antes lo dominaban ahora eran bienvenidas, pues sabía que eran parte de su historia. Ángel sonrió al pensar en todo lo que había superado y en cómo podría seguir inspirando a otros. Estaba listo para los próximos desafíos, ya que sabía que cada uno de ellos traería nuevas oportunidades de crecimiento y conexión. Y así, con un corazón lleno de esperanza y una mente abierta, miró hacia el futuro, emocionado por descubrir qué más le deparaba la vida. Cada día sería una nueva tela en blanco, y estaba más que preparado para pintar su historia. Ángel observó a los jóvenes artistas en su taller, cada uno concentrado en su propia tela, mientras los rayos de sol se filtraban a través de las ventanas, creando un ambiente acogedor e inspirador. Sintió un profundo sentido de realización al darse cuenta de cómo esos rostros, antes llenos de inseguridad, ahora brillaban con la confianza que el arte les proporcionaba. En su mente, reflexionó sobre su propia trayectoria y cómo cada paso, incluso los más dolorosos, lo había llevado hasta allí. Ángel, ¿te acuerdas de cuando empezaste?, preguntó Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. Ella se había convertido en una de las artistas más prometedoras de la clase. Era tan difícil para mí expresar lo que sentía. Estaba tan perdida. Sonrió, recordando las primeras sesiones, cuando Sofía dudaba en tomar el pincel. Sí, lo recuerdo. Pero encontraste tu voz, y eso es lo más importante. Créeme, eres una inspiración para muchos aquí. La verdad en sus palabras resonó en su corazón. Sabía que cada joven en su taller cargaba desafíos únicos, pero también un potencial inmenso. A veces, todavía siento miedo de fracasar, continuó Sofía, con una expresión pensativa en su rostro. Pero entonces recuerdo a ti y lo que siempre dices sobre los nuevos comienzos. Ángel asintió, su mente viajando a los momentos en que se sentía incapaz, atrapado en sus propias limitaciones. El fracaso es solo una parte del proceso. Cada error nos enseña algo valioso. Lo importante es nunca rendirse, sino encontrar el valor para intentar de nuevo. Recordó las innumerables veces que la duda lo consumió, pero también cómo cada nuevo comienzo trajo nuevas oportunidades. Te has convertido en un verdadero mentor, Ángel, dijo Luis, que se acercó con una sonrisa amplia en el rostro. Veo cómo tocas la vida de las personas. Cambiaste la mía, ¿sabías?
Ángel miró a Luis y sintió su corazón calentarse. Yo también he aprendido mucho de ti, amigo. Estas amistades, estas conexiones, son lo que realmente importa. El éxito no se mide en premios o reconocimiento, sino en las vidas que tocamos y en las historias que ayudamos a contar. La conversación fluyó naturalmente, llena de reflexiones sobre el arte, la vida y las emociones que los moldeaban. Ángel sintió que al hablar, también se estaba sanando. Ya no era el artista perdido que buscaba un propósito, sino un hombre que había encontrado significado en cada experiencia. Había aprendido a bailar entre el dolor y la alegría, y esa danza era lo que hacía su vida tan rica y vibrante. Con el tiempo, la clase comenzó a dispersarse, cada uno llevando consigo una nueva comprensión sobre sí mismo y sobre el arte. Ángel se quedó parado, observándolo salir, y una sensación de paz lo envolvió. Había cumplido su misión ese día. La transformación que presenció en cada uno de ellos le recordó su propia metamorfosis. En ese momento, se dio cuenta de que sus luchas no fueron en vano. Cada lágrima, cada noche de insomnio y cada momento de duda lo llevaron a un lugar donde no solo encontró su propia voz, sino que también ayudó a otros a encontrar la suya. La vida era un ciclo continuo de aprendizaje, y estaba agradecido por cada lección. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Ángel decidió que era hora de celebrar. Organizó una pequeña exposición con los trabajos de los jóvenes artistas, un evento que no solo mostraba sus creaciones, sino que también reflejaba sus trayectorias individuales. Era un testimonio de superación, amistad y la belleza que la vulnerabilidad puede traer. Al final de la exposición, mientras los aplausos resonaban en la sala, Ángel se emocionó. Vio las sonrisas en los rostros de sus alumnos, la alegría de haber compartido sus historias a través del arte. Era un final feliz, no solo para él, sino para todos los presentes. El mensaje que resonaba en su mente era claro: la vida está hecha de nuevos comienzos, conexiones y el valor de mostrarse vulnerable. Ángel sabía que siempre habría nuevos desafíos por delante, pero ahora estaba preparado para enfrentarlos con un corazón abierto y una mente llena de posibilidades. Y así, miró hacia el futuro con esperanza renovada. Invitó a todos a reflexionar sobre sus propias trayectorias y a compartir sus historias. Nunca subestimes el poder de tu voz, dijo, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar su dolor en belleza. Sigamos creando, inspirando y apoyándonos mutuamente. Y en esa invitación, sintió que su historia ganaba un nuevo capítulo cada día, un capítulo que estaba ansioso por escribir. La vida, con todas sus matices, ahora era una tela en blanco, y estaba más que preparado para llenarla de colores vibrantes y significativos. Ahora, amigo lector, ¿cómo has usado tu voz? Comparte con nosotros tus historias y reflexiones en los comentarios. Juntos vamos a crear un espacio de apoyo e inspiración. Cada interacción es importante y nos ayuda a traer más contenido que toca el corazón. Da me gusta y suscríbete para que podamos continuar este viaje juntos. La vida es una obra de arte, y cada uno de nosotros es un artista. Pintemos juntos. Claro. Por favor, forneca o texto que vos gostaria que eu traducise.